comenzamos a grabar. Entonces, para efectos de documentación, lo primero que hicimos fue asignarle la dirección de la aceleración. Ya que la masa M1 es mayor, entonces sabemos que el sistema se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, asignamos que ese va a ser la dirección positiva. Entonces, procedemos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la masa M1. Sobre la masa M1 vamos a tener una fuerza dirigida hacia abajo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la fuerza dirigida hacia abajo? Aquí en M1. Tenemos que identificar las fuerzas. Se me fue la onda, profe. Peso. Peso. Como tenemos dos masas, esto se llama peso 2. ¿Sí? Y vamos a tener una fuerza hacia arriba, producto de nuestra cuerda. ¿Cómo se llamaba la fuerza esa de las cuerdas? Tensión. Tensión. Muy bien. T. Y bueno, la identificamos aquí, pues. Esa es nuestra tensión. Bien. Ahora vamos con la masa 1. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre para esta masa 1 tiene la característica que es inclinado, ¿sí? Entonces, él está sobre una superficie. ¿Recuerdan las fuerzas que actúan cuando tenemos una superficie? Hacia arriba, ¿cómo se llama la fuerza? Normal. La normal, muy bien. La normal. Ok. Hacia acá, hacia la izquierda, tenemos la cuerda. Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza de la cuerda? Aquí. Extensión. La tensión, excelente. Okay, T. Como nos dijeron que no hay fricción, entonces no tenemos esa fuerza aquí representada, porque el problema lo dice, ¿sí? Se desprecia la fricción. Pero en el caso de que la fricción estuviese presente, entonces sabemos que el sistema se mueve hacia la derecha. ¿Dónde iría la fricción? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Ahora nos hace falta la fuerza del peso, entonces tenemos que hacer el recorderis que el peso se dibuja así, a partir de el centro aquí en el plano cartesiano y hacemos una flecha hacia abajo. Este es el peso número 1. Pero como notarán, ese peso tiene un ángulo con respecto al eje vertical aquí, ¿sí? ¿Cuánto será el ángulo que tiene ese peso allí? ¿Alguien recuerda? Lo mencionamos hace un momento. 20 grados. 20 grados. Muy bien. Aquí hay un ángulo de 20 grados. Entonces, eso yo lo voy a colocar.
20. Muy bien. Y bueno, nosotros vamos a tener una componente de ese peso 1, ya que hay un ángulo. Vamos a tener una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal de ese peso 1 viene por aquí, en la misma dirección de la aceleración. Por eso es que esta cajeta se va a acelerar más, porque el peso va en esa dirección. Y yo voy a tener también una componente vertical, que la voy a dibujar por aquí mismo, de ese peso. Entonces, bueno, para efectos ilustrativos a poner el peso 1 en X, y la otra flechita acá va a ser el peso 1 pero en Y. Voy a poner P1 en Y, ¿sí? Y bueno, ya tenemos la identificación de las fuerzas. ¿Hasta allí alguien tiene alguna pregunta? Continuamos. Ok. Vamos a... Así, profe, una pregunta. Ahí mencionó 2 pesos. Uno es el que es hacia abajo. ¿El otro de peso de dónde salió? El mismo peso. Es el mismo peso. Lo que ocurre es que uno es la componente en X, la que El otro usted en Y. viene aquí, la horizontal. Y esta es la componente del peso 1, pero en Y, la vertical. Todo eso porque el peso aquí tiene un ángulo. Y como es un vector, entonces ese descompone. Dependiendo de entendido, los... profe. Ahora sí. Bien. Entonces, necesitamos 2 ecuaciones para encontrar la aceleración que nos están pidiendo. Tenemos que escribir la segunda ley de Newton para la masa 1 y la masa 2, teniendo en cuenta de que la aceleración es la misma para las dos porque son un sistema que está unido por esa cuerda. Entonces vamos a comenzar por la más sencillita, que sería el peso 2. Sería una sumatoria de fuerzas en donde, en el eje Y, porque como ustedes notarán aquí, tanto el peso como la tensión están efectuados en ese eje. Entonces ponemos aquí ecuación de M2. Ok. Entonces, lo primero es que empezamos con lo que dice la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa. ¿Cómo se llama nuestra masa? M2. Entonces sería sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por la aceleración. La aceleración, si no pongo si es la aceleración 2 o 1, porque la aceleración de la masa 2 es la misma aceleración de la masa 1. Entonces me quedo con una sola incógnita. Ok. Del lado izquierdo vamos a ver cuáles son esas fuerzas que están actuando. Y como son vectores, tenemos que colocarle los signos. Tenemos la tensión. La tensión va hacia arriba. ¿Con qué signo lo coloco? Según lo que habíamos estipulado al inicio del problema. ¿Será X? No, eso está actuando en Y. ¿Pero qué signo tiene? Positivo, bro. Positivo. Positivo. Entonces ponemos una T, ¿sí? De tensión. Ahora, ¿cuál otra fuerza está actuando sobre esta masa 2? Peso. El peso, muy bien. Menos peso 2. Y esas son las únicas fuerzas que están actuando sobre esa masa 2. Entonces ya terminamos el lado izquierdo de la ecuación. Y ya tenemos el lado derecho. Entonces,
esta es la poderosa ecuación del movimiento para esa masa. La tensión menos el peso 2, que son las fuerzas. Por eso siempre es importante recordar sumatoria de fuerza, porque no siempre nada más está actuando una fuerza. A veces están actuando varias y tenemos que sumarlas. Y la fuerza total es lo que es igual a la masa por la aceleración. Ok, esto yo lo puedo despejar un poquito porque yo sé que el peso lo encontramos al multiplicar la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces vamos a poner tensión menos masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración. Y hasta allí usted podría decir, ok, bueno, entonces yo voy a tratar de encontrar la aceleración, que es lo que me está pidiendo el problema. Pero allí vamos a encontrarnos con la dificultad de que nosotros no tenemos cuánto vale la tensión. Tenemos cuánto vale G porque G es una constante y será 9,8. También tenemos cuánto vale la masa 2. Pero si yo trato de despejar para la aceleración, me voy a dar cuenta que me hace falta el valor de la tensión. Entonces, noten que tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita de la tensión y de la aceleración. Cuando es así, esto es un sistema matemático que para resolverlo necesita dos ecuaciones mínimo para poder resolverlo. Tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, necesito mínimo tres ecuaciones para que el sistema lineal sea consistente y encontrar sus soluciones. Entonces, ¿dónde voy a sacar esa segunda ecuación? Ok, la voy a sacar de una sumatoria de fuerzas para la masa M1. Y como a mí me interesa que esa ecuación incluya la aceleración, yo no voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque sobre esa masa M1, si ella se estuviera moviendo en Y, eso estuviera brincando de arriba para abajo. Y usted sabe que eso no está brincando. Eso se está moviendo horizontalmente. Entonces, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas, pero horizontal sobre esa cajeta. Entonces, yo vengo acá y escribo mi ecuación número 2. Yo digo, ecuación número 2. ¿En dónde? En el eje X. Sobre M1. Sobre M1. Entonces, comenzamos. Escribimos la ecuación de la segunda ley de Newton. Decimos sumatoria de fuerzas, pero en este caso es sobre X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración. Ok. ¿Cuáles fuerzas en X están actuando sobre mi cajeta? A ver. Acuérdense que en X son las horizontales. Esa flecha verde, ¿cómo se llama? Es la tensión. Y la tensión. Como la tensión yo la tengo que va hacia el oeste, ¿con qué signo la voy a colocar? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces yo pongo menos tensión. ¿Y qué va a pasar con la otra fuerza? A ver, esta flecha roja, yo le tengo el nombre de la componente del peso 1 en X. Ella está hacia el este, entonces ¿con qué signo la ponemos? Positiva. Positiva, muy bien. Entonces ponemos más componente en X del peso 1 y todo eso es igual a masa 1 o la aceleración. ¿Sí? Igual que antes, vamos a descomponer un poquito ese peso. ¿Cómo se buscaba el peso? ¿Cómo buscamos el peso acá? Producto de la masa por G, que es una constante, 9,8. Entonces sería masa 1 por G, pero me dice que es la componente en X. ¿Cómo buscamos esa componente en X? Usted debe buscar sus apuntes
y ver que cuando estábamos identificando esas fuerzas en un plano cartesiano, utilizábamos la función trigonométrica seno para buscar ese componente en X. ¿Seno de cuántos grados? De 20 grados. Entonces decimos masa 1 por gravedad por el seno de 20 grados. Y todo eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, allí ya tenemos el problema desarrollado un 75%. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones y fíjense que tenemos las mismas incógnitas, tensión y aceleración. Quiere decir que ya yo puedo resolver ese sistema. Bueno, yo no sé si en matemáticas ustedes pues han visto los diferentes métodos para la resolución de ecuaciones lineales. Uno puede usar una igualación, una sustitución, una eliminación, usar método de matrices, de Gauss-Jordan, usar determinantes, método de Cramer, lo que a usted le parezca mejor. Pero yo les voy a enseñar la manera más sencilla, que sería por un método de igualación de las ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esta ecuación, vamos a decir, esta ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque fíjense que yo quiero encontrar la aceleración y para encontrar la aceleración tengo que deshacerme de la tensión porque la tensión es un valor que yo todavía no he encontrado. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo la ecuación 2 con la ecuación 1? La t en la ecuación 1 tiene signo positivo, pero en la ecuación 2 tiene signo negativo. Entonces usted viene y dice 1 más 2 sería t positivo y t negativo. ¿Qué va a pasar con las t? Lo mismo que si usted tiene 2 positivo y viene y le suma 2 negativo. 2 menos 2, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces ese es el propósito de que yo vaya a sumar estas dos ecuaciones, eliminar la tensión y que me quede solamente la incógnita de la aceleración, porque recordemos que los valores de las masas yo los tengo y cuánto vale G también lo tengo. A mí me interesa deshacerme de la tensión para poder encontrar la aceleración, que es lo que me pregunta el problema. Cuando yo tengo el valor de aceleración, yo tranquilamente puedo encontrar la tensión porque yo agarro el valor de la aceleración y despejo y rapidito lo encuentro. Pero primero necesito dejar mis ecuaciones en términos de una sola incógnita. Entonces yo copio la ecuación número 1, que sería tensión menos masa 2, gravedad. Vamos a ver si coloca bien los signos acá. Ajá. Igual masa 2, aceleración. Y para esta otra sería menos tensión más masa 1 G seno de 20 grados y eso es igual a masa 1 por la aceleración. Ok, habíamos dicho que vamos a sumar. Entonces, cuando usted suma, usted va a agarrar T menos T, luego menos M2 G más M1 G seno de 20 grados igual masa 2 aceleración más masa 1 aceleración. ¿Sí? ¿Qué pasa con las T? Tengo T positivo y T negativo. ¿Qué va a pasar? Se cancela. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo continúo mi ecuación. Quedaría menos masa 2 G más masa 1 G
por el seno de 20 grados. Y acuérdense que queremos encontrar la aceleración. Entonces yo tengo que tratar de despejar esa aceleración. Ustedes ven que aquí yo tengo aceleración en los dos términos, multiplicando la masa 1 y la masa 2. Yo lo puedo sacar como factor común. ¿Qué significa eso? Ok, que yo tengo masa 2 más masa 1, lo pongo entre paréntesis y yo puedo sacar esa A, porque los dos lo comparten. Si yo vuelvo a multiplicar esto, me da la expresión de arriba. Eso sería aceleración masa 2, primer término, más aceleración masa 1, segundo término. Yo tengo lo mismo. Ahora, vamos a despejar esa aceleración. Si este término de masa 2 más masa 1 está multiplicando, ¿cómo lo paso? Va hacia la izquierda. Si está multiplicando, ¿qué hay que hacer? Me parece, profe, no estoy seguro, pero no hay que dividir, me parece. Pasa dividiendo. Como dice el señor presidente, con paso firme, no dude. Si se equivoca, yo lo corrijo, pero no dude de su respuesta. ¿Sí? Entonces, pasamos dividiendo. Tenemos menos masa 2 G más masa 1 G seno de 20 grados. Y todo esto dividido entre masa 2 más masa 1. Y aquí es igual eso. Todo eso es igual a nuestra aceleración. Y ya tenemos la expresión que estábamos buscando. Ahora, ¿qué resta? Bueno, vamos a reemplazar los valores. Vienen que yo no reemplazo hasta el final cuando tengo la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo pongo ese numerero desde acá, créanme que eso se le vuelve un sancocho y tiene más probabilidades que no le salga la respuesta. Primero uno siempre despeja en términos de las variables y luego es que reemplaza por los valores numéricos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto vale la masa M1 y la masa M2? Porque eso hay que colocarlo aquí. Nosotros tenemos cuánto vale G. ¿G cuánto vale? Era un número constante que lo revisamos al inicio. En el sistema internacional, ¿cuánto vale G? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Excelente. Entonces, lo que no tenía el problema era que la masa M2 vale 1,5 y la masa M1 vale 5 kilogramos. Entonces eso lo vamos a reemplazar. Ok, tenemos menos para el primer término 1,5 kilogramos y eso va multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, más M1 que vale 5 kilogramos G que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 20 grados. Todo esto es igual a la aceleración y está dividido acá por masa 1 más masa 2. La masa 2 vale 1,5 kilogramos más la masa 1 que vale 5 kilogramos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por parte. Necesito que tenga su calculadora ahí a la mano porque si no, hay más probabilidades que usted se pierda. A ver. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 1,5 por 9,8. ¿Cuánto nos da eso?
14.7. 14,7. Entonces acuérdense que aquí tenemos un signo menos. Entonces vamos a colocar acá. Menos 14,7. ¿Qué unidades va a tener eso? Ok, usted tiene kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Eso se transformaba en qué cosa? En Newton, pero no lo vamos a poner en Newton porque me interesa que vean algo ahorita para la cancelación de las unidades. Entonces vamos a poner kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Ok, más. Ocupamos el 5 por 9,8 por el seno de 20. A ver, 5 por 9,8, ¿cuánto nos da? 49. 49. ¿Y eso por el seno de 20 grados? ¿Y de 2.75? 5 kilogramos por 9,8 por el seno de 20 grados. 49 por el seno de 20, ¿cuánto nos da? ¿16.7, profe? 16,7. Voy a presentarlo en pantalla para que todos vean. A ver, tenemos 9,8 por 5, 49, por el seno de 20, 16,76 o 70. Depende de cuántas cifras decimales vayamos a 16.76. Correcto, correcto. Entonces, bueno, ya tenemos eso allí. Lo vamos a colocar acá, pues. Vamos a dejarlo con un decimal para actuar igual que con el primer término. Entonces tendríamos 16,7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ok. Abajo en el denominador nosotros tenemos 1,5 más 5. ¿Cuánto nos da eso? 6,5 kilogramos. ¿Sí? Y todo eso es igual a la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, arriba es una resta. Sería menos 14,7 más 16,7. ¿Cuánto nos da eso? ¿Todo negativo, profe? ¿Por qué negativo, Sergio? Está en suma y resto, o sea, son los signos. No, papá, si ¿quién es mayor? ¿El 14 o el 16? Ah, ok, se me olvidó eso. Ajá. Quedan Y dos. 2 positivo, ajá, arriba. 2 ¿qué? Kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Dividido entre 6,5 kilogramos. Todo eso es igual a la aceleración, ¿sí? Entonces, kilogramo se va a cancelar con kilogramo y nos va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado y es lo que estábamos esperando para aceleración. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dividir 2 entre 6,5. ¿Cuánto da eso?
0.30. 0,30, excelente, metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración del sistema. Y ya respondimos lo que nos preguntó el problema. A este ritmo es que se va a acelerar las dos cajetas. Cada segundo, va aumentando en 0,3 metros por segundo. Preguntas.